Bueno, pues acabamos de llegar de nuestro viaje de Egipto, soñado, maravilloso, y queremos compartir un poco con vosotros unos consejillos y unas cosas, unas pautas, Unos unos tips. tips a la hora de hacer vosotros vuestro viaje, pues que os sea más fácil y vayáis más Al grano. Y al sí, grano. y que a lo mejor pues, podáis ahorrar las pequeñas cosillas o los pequeños errores que a lo mejor cometemos todos la primera vez, ¿no? Sí, y esas dudas que tenéis antes de ir, pues internet, dinero, Mm. para moverme por allí, en fin, todo ese tipo de cosas, pues vamos a resolverlas en este vídeo. Punto 1, la chuletilla. Punto 1. A ver, ¿cuánto nos ha costado el viaje y dónde lo hemos comprado? ¿En qué empresa o por dónde? Pues muy bien, nosotros os voy a decir para empezar la temporada que hemos ido, que ha sido en octubre. El viaje está compuesto por una semana, o sea, 7 noches, que serían 4 noches por el Nilo, en un crucerito, y luego estamos 3 noches en el Cairo. La empresa con la que la hemos hecho, después de darle muchas vueltas y buscar muchas alternativas, pues lo hicimos con Descapada, que es una empresa, pues bueno, una página web, y lanzan pues ofertillas de tours, pues Egipto, Jordania, tal cual. Entonces pues Raquel, que estaba todo el día ahí detrás del viajecito, pues le salió la oferta o la buscó y nos cuadró la fecha y con esa empresa lo sacamos. Precio, ¿cuánto nos costó? Precio base, luego ya le vamos a ir sumando pues todas las cosas extras. Sí, creo que el precio base era 390 euros o algo así, si no me equivoco. Luego, aparte, ese era el precio base, con salida desde Madrid. Teníamos también salida desde Málaga, pero escogimos desde Madrid porque salía mucho más barato que desde Málaga. Aparte, incluimos el paquete de excursiones, que eran 160 euros por persona, y luego también a la llegada al país tendríamos que pagar el visado, que son 25 euros, y 100 euros de propinas. Todo eso por persona. Sí, lo que es el viaje nos costó 600 euros por persona, lo que es ir hasta allí y todo el paquete que os he dicho. Luego allí, pues nada más llegar, conocimos a nuestro guía, que fue el que estuvo con nosotros pues toda la semana. Llegamos al aeropuerto, bueno, pues todo está organizado, hay allí un guía que pone el nombrecito de la empresa con la que tú vas, que todo eso te lo pasa por la agencia esta, o sea, la página web de Escapada te pasa. Sí, toda la información, el desarrollo del viaje, pues te lo envían todo Claro, muy bien detallado. El tour operador, que nosotros Sí. no lo teníamos muy claro y no sabemos con quién nos teníamos que ir. Allí hay 50 personas con cartelitos y Porque no. hay muchas empresas que se dedican a este tipo de viajes, ¿no? Parece que Egipto está de moda ahora. Bueno, nosotros contratamos con Descapada, pero Descapada es solo otro representante, ¿no? Luego hay detrás hay otra empresa que es la que realmente era el tour operador, y fue el nombre que íbamos buscando nada más bajar del avión. No nos acordamos del nombre, si nos acordamos lo pondremos por aquí, si no, pues da igual porque vosotros os mandarán el de ese, que a lo mejor no es el mismo que el nuestro. Entonces, pues eso, lo que os manden, pues tenéis que buscar un tío que tenga el cartelito con ese nombre, y ya pues acercáis y dirá Naturalia o No sé, no me acuerdo. Egipto Tour o no sé qué, ven así yo, pues ya te acercas y ya te van guiando, ¿no? Pues tienes que pagar ahí, tienes que, nada más llegar, nos tenemos que acercar como una mesilla que había un par de policías, parecía, y ahí tuvimos que pagar, pues, la visa o algo así. O no las pagamos. No, la visa y lo algo. otro lo pagamos en el barco, ya directamente con el guía, la primera reunión, donde nos explica el desarrollo del viaje. Se supone que ahí lo tienes que pagar tú, pero como vas con una empresa, lo pagan ellos y a ti luego ya te lo cobran en el barco. Entonces nosotros cuando llegamos, estuvimos en una mesa que hicimos en la mesa, firmado, dar los pasaportes o algo así, y ya nos dijeron, venga, ya a coger las maletas. Ya fuimos para allá, tienes que pasar unos cuantos pues, controles, ¿no? de policía, por si pasa algo. Y ya está, coges tu maletilla y ya sales. Y ya está, pues lo mismo, otro de allí, otro egipcio, pues con otro cartel del mismo nombre de la empresa. Y ya pues te acercas, venga, pues poneros aquí, los de tal operador aquí, los otros aquí. Y ya pues bueno, estás ahí un rato y ya pues te suben en el autobús y te llevan a barco. Es el que nosotros hicimos, que nosotros empezamos desde abajo. Luxor. Desde abajo para arriba. Sí, nosotros llegamos e hicimos Madrid-Luxor, que fueron 5 horitas, que ahora voy a enseñar un poco lo que nos dieron
la comida y todo eso. Y bueno, no se hicieron muy pesadas tampoco porque va uno así ilusionado y está Que como... fuimos con la compañía Egypt Cairo o Egyptair. No, Air Cairo. Air Cairo, hay dos, creo que había dos. No sé, la que nosotros íbamos, no sé si era Air Cairo o también estaba Egypt Air, que por lo visto es de la misma empresa. Bueno, la que fuimos nosotros es como una empresa low cost y se notaba, los asientos eran muy pequeños, era tipo Ryanair, ¿no? Había muy poco espacio entre las piernas, no tenía pantalla de entretenimiento y nos dieron una comida, creo. Sí, nos dieron una comida con un agua y una bebida Sí, también. la comida muy, vamos, a mí no me gustó nada, muy, muy mala, muy de baja calidad. Nos llevan al barco, nos apean allí, venga, todos para adentro. Y ya pues eso, venga, ahora nos vamos a cenar, sí, y luego nos dan la habitación o algo así. Sí. ¿No? Pues nada, entramos en el buffet, ya nos dijeron, venga, vosotros, por ejemplo, poneros aquí en una mesa, nos sentamos nosotros y conforme iba entrando gente, pues venga, vosotros allí, como un poco aleatorio, pero no sé si quizá era un poco que estaba buscado, porque realmente luego con la gente con la que nos pusieron en la mesa, pues era más o menos, digamos, acordes, ¿no? Como que tampoco fue tan aleatorio como nos sentaron. Y conforme te sientan en la primera noche, ya todo el viaje va a ir pues, con esas mismas personas, desayunar, comer y cenar. Y al final, pues bueno, hace relación, ¿no? Hay que decir también que en el barco las bebidas no están incluidas, ni el agua siquiera. Te ponen una botellita de agua en la habitación, en tu camarote, pero en el resto pues no está incluida. Tú vas consumiendo a lo largo de todo el trayecto y al final, cuando ya vas a abandonar el barco, la noche de antes te dan las facturitas de lo que tienes que pagar. Lo puedes pagar con tarjeta sin problema. Y... Sí, por ejemplo, para que lo entiendan, cuando nos sentamos a comer, pues se acerca un camarero y si quieres pedir algo de beber, pues dice una botella de agua grande, pues te la traen y con una libretilla, la típica de toda la vida, te ponen una botella de agua, te ponen el precio en libras egipcias y debajo pones tu habitación, tu nombre y lo firmas y te dan una copia. Entonces cada vez que vas pidiendo cualquier tipo de bebida en el barco, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, arriba en la piscina, pues el tío te va a hacer un ticket, te da la copia y eso, al final cuando ya te vas el último día, pues te sacan toda la cuenta y tú como tienes tus copias, pues puedes contrastar a ver si te cuadra o no. Y ya está, lo Sí, pagas nosotros no no tuvimos problema con ello. De hecho, hay cartas con los precios por todos lados, que sabes lo que te van a cobrar y en el mismo ticket te ponen el precio, o sea que... Tampoco, no eran precios egipcios ni tampoco eran excesivos. A lo mejor una botella de agua no sé si valía... Euro 20. Sí, y a lo mejor una Coca-Cola no cero porque no había, era Cola 10 o Cola Light, no me acuerdo, un 80. Ya, lo que sí, la cerveza costaba 2,60 € o algo así, pero era de medio litro. Estela. Esa fue mi cerveza que me acompañó todo el viaje. Su cerveza estrella. Estela. Nos gastamos unos 70 o 72 euros nos costó toda las bebidas de los 4 días fueron 70 € de las dos. Esa es la fase 1, ¿no? O sea, la primera parte del viaje. Ya luego, después de cenar, nos dieron una charla a la hora que nos teníamos que levantar al día siguiente, que era muy temprano, creo. No sé si eran las 4 o las 5. Sí, ya así. La primera excursión era bastante temprano. Y en la primera reunión pues compramos una tarjeta SIM para nuestros móviles, para tener internet. No podíamos llamar por teléfono, solamente teníamos pues acceso a internet. Y nos costó 20 €, que se puede pagar en euros, 20 €, 20 gigas, con una duración de un mes. Allí hubo personas de nuestro eso que se quedaron sin gigas antes, pero también por lo visto por la noche vieron Netflix, en fin, que tiraron más de datos y se lo gastaron antes. O sea, tened en cuenta que tenéis 20 gigas hasta que lo gastéis, que normalmente para una semana os da para WhatsApp, buscar cosas en Google, en fin, para ver streaming, pues a lo mejor sí os la cargáis antes, pero bueno, para un uso normal os da. Aparte de las excursiones que tenemos contratadas en ese paquete de 160 €, el guía luego nos comenta otras excursiones aparte que pueden ser interesantes, como por ejemplo, bueno, había gente que ya tenía a Buzzing Bell incluida,
nosotros no la teníamos incluida porque teníamos claro que no la queríamos hacer. Y luego teníamos el pueblo nubio, que esa es la que yo me quedé con todas las ganas. Al final me arrepentí porque no fuimos y me arrepentí. La gente vino muy contenta porque era así más fiesta, más algo diferente, que no es tanto templo ni nada de eso. Sí, ahí era un poco pues eso, ver por un pueblo, te daban té, Te bañabas pasta, en el Cairo, o sea, te bañabas en Egipto. te bañabas en Nilo. el Nilo, ¿no? Se veía interesante, no sé. A lo mejor si volvemos, eso lo hacemos, seguro. Luego, a lo largo de la estancia, una de las noches tenéis una fiesta como de allí, ¿no? Te haces bailes de allí, no sé, está guay porque fue una cena buffet, fue como algo especial, ¿no? Y la verdad es que nos la pasamos súper bien. Y la excursión a Busimbel era al día siguiente a las 2 de la mañana. O sea, alguna gente de nuestro grupo se fue regular. Sí, tenéis que tener en cuenta que, vamos, todos los días van a levantar muy temprano y vais a andar, va a hacer calor y vais a llegar cansados, en fin, que luego podéis descansar porque allí, no sé si a las 5:30, a las 6 ya era de noche. Bueno, nosotros no elegimos a Busimbel porque era ya otro templo también, era un madrugón muy grande y decidimos pues disfrutar del barco cuando ya todo el mundo se fuera, pues estar nosotros un poquito así más... Sí, era madrugón, luego 3 horas para allá de viaje, 3 para acá, creo que era. Y bueno, yo había visto vídeos y también mi padre ya había estado un par de veces en Egipto y me dijo que no lo hiciera, que era mucha paliza y que bueno, que sí, que había otro templo más. Gente que nos dijo que sí merecía la pena, que el viaje quizás es lo único que no, que es un palizón y que el autobús iba muy lleno, que hacía mucho calor, luego mucho frío. Sí, tenían los cuerpos destemplados porque la fiesta fue el día de antes y estaban listos. Y eso, que es muy temprano y llegas allí y no has dormido, porque si no duermes en el autobús llegas allí a las 4 de las 5 de la mañana, no has dormido nada y venga a dar vueltas y en fin, que es un día como duro, entonces no es para todos los públicos, ¿no? El que realmente quiera ver eso porque vea vídeos y diga, hostia, yo quiero ver esto, pues que lo haga. Nosotros, bueno, decidimos que no lo hacíamos. Creo que esa excursión era 100 euros, aparte por persona. Bueno, y como ya hemos dicho, había una fiesta típica de allí. De chilaba. Entonces, lo suyo es comprarte tus chilabas, como hicimos todos los del grupo, y lo dimos todo. Ahora pondrá David un trocito del vídeo. Pondré un trocito aquí de la fiesta. De la fiesta. Vestidos con las chilabas. Hay unas barquitas que se pegan al barco cuando va navegando. Ellos se pegan, que pondremos un trocito de cómo se amarran al barco, que es muy peligroso, yo lo veo bastante peligroso. Y te lanzan lo que tengan, ellos tienen allí chilabas, tienen mantelería, tienen de todo. Y bueno, tienes que ir jugando, regateando con los precios y ya cuando estás de acuerdo en el precio y sabes lo que quieres, de todo lo que te han subido, pues ahí meter dinero en una de las bolsitas, ellos se pegan más al barco y tú le lanzas el paquete a su barquita. La verdad que está súper curioso. Nosotros les compramos una mantelería muy bonita porque nos pareció curioso comprarle algo y creo que fueron 10 euros lo que nos costó, pero una mantelería para una mesa enorme. Y bueno, allí hubo gente que compró las chilabas, las chilabas de la fiesta, se las compraron en la barquita y creo que regatearon hasta 5 euros, hasta llegar a 5 euros. Así que si vais a comprar las chilabas, comprarlas a esos chicos de las barquitas y hasta 5 euros podéis... Sí, tampoco le hagáis todo el caso, ni al guía ni a la gente que está en el barco, porque al final os fiáis un poco de ellos y, por ejemplo, el hombre que tenía la tienda de las chilabas allí, pues nos decía que como que sus chilabas eran mejores y que eran muy malas, como para que todo el grupo se las compráramos a él y que eran por el mismo precio, no las vendía y luego al final no fue así. Nosotros nos fiamos de su palabra y hubo unos chavales que las compraron en los que se las lanzaban, que bueno, serán mejores o peores, pero es que te la vas a poner una hora, no te la vas a poner más nunca. Bueno, ahora vamos a hablar de los acosadores. En cuanto sales del barco, se te pega pues un montón de gente pidiéndote dinero. Bueno, vendedores. Bueno, y niños pequeños que te piden euros y están todo el rato pegados hasta que te montan en el autobús o que vas a otro sitio, ¿no? Al principio nos chocó un poco, pero luego ya te adaptas a que estén pegados y los asimilas y ya está.
Son son bastante atosigantes. Su sistema de venta, ¿no? El estar todo el rato encima y 1 euro, 2 euros, 2 euros. Sí. Te agobian, ¿no? Porque es que no es uno, es todo encima tuya. Y bueno, a mí, por ejemplo, pasaban un poco de mí, porque yo hacía así con la cabeza, no, y yo seguía. Pero, por ejemplo, a Raquel, pues los niños la agarraban del brazo y a lo mejor te ponían así para que no querían nada y te ponían las cosas en la mano, para que ya como la tenías en la mano ya le tenías que dar dinero. Y te dicen regalo, te lo regalo, no lo cojas. Aunque digas regalo, luego nadie regala nada. Te van a pedir dinero, así que no lo cojas, no cojas nada si no quieres. Y no hace falta que el primer día que salga de excursión ya empecé a comprar, porque en todas las salidas que tengáis del barco, en todas os van a avasallar vendiendo de todo. Y bueno, yo recomiendo comprar las cosas antes, no dejarlo para el mercado, porque en el mercado es más difícil regatear y te va a cansar muy rápido, porque hay tantas cosas y yo creo que irá todo más caro que en los otros sitios. Es mi recomendación. Bueno, también estamos hablando de euros porque se puede pagar en euros, casi todo, ¿no? Lo suyo es que llevéis muchas monedas de euro, porque todo, hasta para ir al baño, te van a pedir que pagues, ¿no? Luego, allí también, ¿qué pasa? Que ellos no pueden ir al banco con monedas de euro, necesitan billetes para que les cambien en su moneda, ¿no? En los templos y en todos sitios pues hay chicos que quieren cambiarte pues, a lo mejor 20 euros por un billete, ¿no? De 20 euros. Entonces tú ya pues que lo puedes hacer, que no hay ningún problema. Te fijas muy bien en las monedas porque hay una moneda que es muy parecida al euro que es con un valor inferior, ¿no? Que te la pueden colar. Nosotros cambiamos... Dos veces. No sé si cambié 10 euros o algo así, o 20 euros. Y vamos, que todo el mundo te cambia, desde el conductor del autobús, sí. Porque como a todos les dan propina 1 euro, 1 euro, 1 euro, cuando tienen 10, pues ya necesitan cambiar y a lo mejor tienen pues 20, 30, 40 euros en el bolsillo en moneda y están todo el rato intentando cambiar pues con los turistas. Entonces por eso, que si queréis cambiar, pues al mismo guía que os lleva en el tour o al que os lleva en el autobús, gente que sea más cercana, que ahí vais a poder, digamos, tener más tiempo y chequear mejor las monedas que os dan, pues si queréis cambiar, hacedlo ahí. No lo hagáis en medio de la calle porque estéis con la presión, ya sabéis, estás que el guía se va, que no, y al final pues te pueden colar las monedas y no te das ni cuenta, ¿no? Las botellas de agua son muy baratas, son 2 botellas de agua, 1 euro, así que las podéis conseguir y llevaroslas al barco. Y fresquitas. Y fresquitas, estaban muy fresquitas. Es que el agua la vais a necesitar porque hace una calor extrema. O sea, algunas noches refrescaba un poco y por la mañana al madrugar se notaba un poco de fresquito, pero durante el día es abrasador. En octubre, la época que fuimos nosotros, no sé yo si en enero o febrero va a hacer la misma calor, pero lo que nosotros vivimos fue unos 36, 37 grados. Como te levantas muy pronto, pues hasta que empieza a hacer calor, pues dices, guau, pues está bien, porque estás viendo quizás el Valle de los Reyes y todavía pues no salió el sol y está fresquito, vamos, fresquito, estás bien, no hace calor ni nada. Pero en cuanto empieza a salir el primer rayo de sol y te pega, o sea, a las 10 de la mañana que estábamos allí, ya no se puede estar. A las 10 de la mañana es como si fueran las 2 de la tarde. Te pega el sol que te achicharra. Ya os digo, por eso levantan tan pronto. Porque a las 10 de la mañana ya te empiezas a achicharrar y a las 12 ya eso es inhumano. Ya no puedes, es que no puedes estar en el sol. Estás todo el rato buscando sombra por todos lados, ¿no? Por eso está guay que madrugas, pero luego a partir de que llegas a comer al barco, porque siempre todas las comidas las haces en el barco, y ya luego tienes toda la tarde libre porque ya sale el barco a navegar. Y la verdad es que es lo mejor. Hombre, para nosotros nos encantó. Quizás lo que más en valoración así general, por lo menos a mí lo que más me ha gustado, lo que más he disfrutado ha sido eso, cuando iban navegando pues el río arriba, subiendo pues yo qué sé, las plantaciones, animales, los burros, vacas, terneras, el chico con un carro, claro, la gente pescando, los locales, en fin, ver realmente la esencia del Nilo, ¿no? Precioso. Y eso, y como está en un barco muy alto y ves pues todos
ves todo el río, el ancho del río y vais muchos barcos a la vez navegando, más o menos del mismo estilo, pues no sé, y sobre todo todas las tardes ves cómo se pone el sol y es muy bonito y es una temperatura menos un día, quizá a lo mejor quizá un poco de más calor y que hubo miles de moscas, acuérdate. El resto, yo supongo que fue por la franja que pasamos, que no sé, pues habría muchos animales y habría muchas moscas, pero el resto de días que estuvimos viendo anochecer arriba, mientras te tomas un refresco o quizás nos bañamos en la piscina, pues ahí estuvimos en la gloria. Sí. En nuestro barco había un chico con una cámara y se dedicó todo el viaje pues ahí grabándonos pues, comiendo, en el baile, en la terraza, tomándote algo y estaba estaba todo el rato pues grabando a uno y a otro y luego al final cuando ya te vas el último día pues el chaval digamos que todos esos vídeos hace un montaje pues, de tu viaje con tus compañeros de ese viaje y te lo meten en un pendrive y te lo venden. Creo que nos costó 20 euros, que eso pues es otra cosa que en nuestro barco estaba, no sé si en otros barcos estará ese servicio, ¿no? De un chaval que va grabando todo el viaje en el barco, porque del barco no se bajó, creo yo. Y nos costó 20 euros, también aparte compramos unas 5 o 6 fotografías que nos hicieron en la fiesta de las Chilabas. Y eso nos costó, no sé si recuerdo, 12 euros o 15 euros las 6 fotos. Sí, una foto. Nos pareció muy bonita, nos pareció que salimos bien, vaya, y por eso las compramos también. Otro recuerdo que merece la pena. Bueno, ya con esto nos vamos al Cairo. Sí, ya abandonamos el barco, nos vamos al Cairo, que cogemos un vuelo desde Luxor hasta el Cairo, que fue 1 hora quizás o algo así, o menos de 1 hora, no sé. Fue muy poco el trayecto. Y al llegar al Cairo, pues fuimos a nuestro hotel, que era un resort, que en ese hotel solo nos incluía el alojamiento y el desayuno. Las demás comidas y bebidas teníamos que pagarlas nosotros. Ahí teníamos solo la visita de las pirámides, Esfinge y un museo del papiro. Cuando elijáis vuestro viaje, hay diferentes hoteles, ¿no? Dentro del mismo viaje eliges categorías, entonces pues te quedas en un hotel, digamos, de más estrellas o de menos. Nosotros cogimos uno de 4 estrellas, estaba enfrente del nuevo museo del Cairo, pero estaba a 30 minutos o 35 minutos del centro del Cairo. Entonces depende de dónde queráis quedaros esos días o si queréis salir al mercado o salir a comer. Nosotros estábamos enfrente del museo, como os digo, y veíamos las pirámides, pero alrededor nuestra pues no había ningún tipo de oferta de restaurantes, ni supermercados, ni tiendas, no había nada. No había sitio para caminar, para ver la ciudad. Estábamos en la parte en Giza y enfrente estaba el Museo Nuevo, pero el Museo Nuevo aún está cerrado. A lo mejor cuando ya lo abran, pues interesa quedarse allí porque está cerca del museo y quizás necesites 2 días para ver el museo porque el museo es enorme. Lo bonito, o quizás puedes quedarte en el Cairo, pues puedes pasear por sus calles, tener cerca restaurantes y un poco de más vida. Donde estábamos aislados y para todo teníamos que coger Uber. Al final, por eso muchos días comimos en el hotel, que bueno, el hotel, la verdad, la comida no era muy buena, la verdad. Pues no sé lo que había, pizza, pasta y hamburguesas y para salir del paso, pero tampoco... Comida basura. Los precios eran un poco más elevados que en el barco, las bebidas y eso. Bueno, también hay que decir que en el mismo hotel tiene como un banco que puedes cambiar tu dinero. Si llevas euros, pues 50. Nosotros cambiamos 50 euros. No sé cuánto nos dieron porque nosotros queríamos cambiar pues para en el mercado pues hacer unas comprillas y esas cosas ya con su moneda de ellos. Nuestro hotel se llamaba Pyramid Park. Es como un resort, ¿no? La piscina estaba guapísima, está como renovación, ¿no? Se están renovando las habitaciones, la recepción está preciosa, muy bonito. Y bueno, lo único que estaba un poco aislado, pero por lo demás estaba bastante bien. La habitación era muy grande, teníamos siempre botellas de agua. Aire acondicionado. Sí, y las camas estaban cómodas. Descargaron la aplicación de Uber aquí en España y allí sí era muy fácil para moverse, y yo creo que costaba hasta poco, ¿no? 1 euro, 2 euros el trayecto hasta el Cairo. Porque creo que la gasolina está súper barata allí. 30 minutos, 35, que allí 1 euro o 2. hay muchísimo tráfico
Muchísimo tráfico, es estresante, mucha contaminación. Contaminación muchísima porque son vehículos muy antiguos, no pasan inspecciones en los vehículos, Ninguna, están que se caen. Todo el mundo pita por todo. Allí en la forma de, digamos, de manifestarte que te estás moviendo es pitar. Tú le entras a un coche por la derecha y tú le pitas como diciéndole, que voy por aquí, que lo va a adelantar, le pitas, que no lo va a adelantar, le pitas. Y es como su sistema de comunicación, ¿no? Y todo el mundo va pitando por todo y es todo pito, 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 y todo el mundo metiéndose sin intermitentes ni nada. O sea, es una ciudad caótica en la conducción y estresante. Entonces, pues eso, nosotros fuimos una vez. El día que hicimos el museo, que lo hicimos el museo por libre, no me acuerdo cuánto costó la entrada, creo que eran 18 euros por persona, pero no lo sé, no me acuerdo. Que esa es otra, que nos dijeron que si eres estudiante te vale más barato y que realmente como no saben cómo es el carnet de estudiante, alguien nos dijo, yo he enseñado el carnet de no sé qué. Del autobús. Del carnet del autobús. Mientras tenga fotografía. Claro, como ellos tampoco saben de qué carnet es ese, si tú tienes cualquier carnet de videoclub, de lo que sea. Videoclub, que obsoleto. Ya, es un decir. Con vuestra foto, pues en vez de comprar la entrada normal, ponéis entrada de estudiante, la compráis a la entrada, enseñáis cualquier tipo de documentación de esa que os digo y os van a dejar pasar, no van a chequear si eres estudiante o no. Hicimos nosotros, compramos la entrada y luego ahí a la entrada había como un montón de guías disponibles que os recomiendo que os pilléis un guía, porque nosotros íbamos un grupo íbamos 4, ¿no? No, 5 personas, y cogimos un guía por 20 euros, una hora, que al final fue 1 hora y media, y nos fue explicando un poco las cosas, lo de Tutankamón, las momias. Sí, te lleva. Lo más interesante. Te lleva los puntos clave en la hora, porque tienes que tener en cuenta que es 1 hora, entonces te lleva pues a Tutankamón, que es lo que tienes que ver, la momia de Tutankamón, que nos coló, que el tío, la verdad, sí, nada más que los 20 euros merecieron la pena, porque había un colón enorme y el tío hizo así. Dice, seguidme, que voy a abrir paso. Nos hizo así por aquí y nos colamos por toda la cola de Tutankamón. Sí, es muy interesante que escuchéis pues lo que va diciendo y te enteras de algo, porque si no es que no te enteras de nada. Hablaba español, pero muy mal, o sea, casi todas las palabras mal formadas y verbos sin sentido, entonces tienes que estar todo el rato así para intentar descifrar lo que te está diciendo, entre que son palabras técnicas de largo egipcio más que no hablan muy bien, pues no te enteras muy bien. Entonces, bueno. Ya a la entrada, pues escucháis y el que mejor convenga, pues el que mejor hable español, el que tenéis que decirle, para acá. Bueno, y luego también vimos las pirámides, que eso estaba incluido. Yo quise entrar a una pirámide, David no entró, eso había que pagarlo aparte, no recuerdo cuánto fue. Se pagó con tarjeta, una pasada, creo que fue en Kefren. A ver, pasé mucha calor para gente que tiene claustrofobia. Impensable. Es divino. Impensable. Yo no entré por lo mismo, porque hace mucho calor. Salí chorreando. Un pasaje muy estrecho, yo mido 1,87. Hay que ir agachado durante un buen tramo, luego te pones erguido, pero sí, la verdad que para mí mereció la pena entrar. Y las pirámides impresionan un montón, la esfinge impresiona muchísimo también. Bueno, la mejor época para viajar a Egipto. La que es peor, sí la sabemos, que es la del verano. O sea, julio y agosto, esa me atrevo a decir, junio, julio, agosto y septiembre pueden ser mortales. Sí. Creo que a partir de octubre es más llevadero. La valoración final del viaje. Bueno, pues a ver, cada uno vamos a dar nuestra valoración. Sí, valoración final de nuestro viaje con De Escapada. Bueno, yo tengo que decir que de primera no daban ni 1 euro por ello. Tampoco había leído mucho, pero bueno, como veía que era un viaje barato, porque eso sí, hemos mirado muchísimas opciones y hay precios para todos los gustos. Entonces, como ese, digamos que era barato con respecto a los que vimos, pues yo digo, si es barato, tiene que ser malo. Yo ya automáticamente en mi mente pienso eso, entonces no daba ni 1 euro por el viaje. Y también iba pues con las típicas cosas que uno ya tiene ahí metidas en la cabeza, ¿no? De pues eso, de que vas a comer mal, de que todo va a ser desorganizado, en fin, de que para mí la experiencia no iba a ser un viaje agradable. Y la verdad es que me llevó una sorpresa, me gustó mucho el crucero, que tampoco pensaría no pensaba que me iba a gustar.
me gustó mucho, estuve muy a gusto, disfruté. Y la comida del barco, del que nosotros estuvimos, el cocinero, los cocineros cocinaban súper bien. O sea, todo lo que probaba estaba bueno, muy bueno de comida, y mira que yo soy delicado. Y bueno, las excursiones pues también estuvieron bien. Quizás para mí pues llega un punto en el que ya cuando ya has visto muchas ruinas pues y mucha historia y el guía ya te explica mucho, pues ya se hace un poco pesado. Pero me ha gustado mucho el viaje. No, quizás a lo mejor cambiaría alguna cosilla que no vería, pero el resto pues me ha gustado. Del 1 al 10 el viaje con de escapada lo valoraría en un 8. Muy Un bien, 8. David. No está mal. David es muy crítico, la verdad que me sorprende. Yo fui la responsable del viaje, fui la que se empeñó que íbamos a ir a Egipto y bueno, tenía muchas ganas, o sea, estaba súper contenta, ilusionada, pero a la vez un poco con miedo porque tampoco sabía lo que me iba a encontrar y quería que David pues lo pasara bien también, ¿no? Lo recomiendo porque salió todo muy bien y cumplió las expectativas, no, superó mis expectativas. Cuando llegué al barco me llevé una desilusión porque lo vi así muy antiguo, muy viejo. Pero luego el último día cuando abandonamos el barco me dio mucha pena porque como que me encantó. Mi sentimiento fue que me gustó mucho. Tanto por el grupo que nos tocó, porque nos tocó un grupo de gente joven con muchas ganas de mucho ambiente y todo, que fuimos una noche a cenar con ellos fuera y nos vamos súper bien. Creo que salió todo redondo y lo recomiendo sin lugar a duda. Mi valoración también un 8,5. Y eso también, lo de que has comentado del viaje en grupo, nosotros siempre viajamos solitarios y hacemos nuestras excursiones solos y todo, y como que no queríamos hacer viajes de estos de grupales, pero bueno, este en general no ha estado mal. Y ya os digo, como es un país también un poco quizás especial, no es Europa, entonces mejor llevarlo todo organizado y así pues os quitáis un poco de problemas. Que bueno, hay mucha gente que también tiene un poco de miedo, ¿no? De lo típico, porque es un país que siempre ha estado rodeado de eso, de guerra, y bueno, de todas formas el país en la época que hemos ido nosotros es seguro, porque como te llevan para todos lados con el guía y te baja y no sé qué, hay mucha policía, hay muchas tanquetas de policía también, muchos controles en todas los espectáculos, las cosas que entran en las pirámides, el otro, hay detectores de metales en todos lados, que es un país que está alerta, ¿no? Que se nota que han pasado pues sus movidas, ¿no? Y bueno, nosotros aparte del seguro que venía con el paquete, nosotros sacamos un seguro aparte que cubría más, o sea, más dinero, más por si te pasan más cosas, porque tienes un poco más de cobertura. Es súper importante Sí. tener un seguro, un buen seguro, por lo que pueda pasar, porque las cosas pasan. Sí, no vamos a decir la marca, porque no Porque no nos patrocina. Porque no nos patrocina, entonces no vamos a decir la marca. Si en algún futuro ellos nos patrocinan, pues lo diremos. Pero bueno, que tengáis un seguro aparte del que os den ahí, que será un seguro básico. Y si os pasa algo realmente no os va a cubrir nada y al final os podéis buscar un problema. Y ya está, yo creo que ese es el resumen un poco de nuestro viaje, ¿no? De crucero y experiencia por Egipto. Así que bueno, con esto nos despedimos. Esperemos que os sirva para vuestros futuros viajes a Egipto, que ya sabéis que los hemos recomendado, que es una cosa que tenéis que verla sí o sí, por lo menos una vez en la vida. Si tenéis cualquier duda de todo lo que hemos comentado o lo que sea, pues nos podéis preguntar en los comentarios, o lo que os ocurra, pues lo podéis escribir abajo, que le deis a like, os suscribáis para ver más vídeos, y hasta que nos vemos en el siguiente vídeo, gerundios.